Muy bien, buenas tardes con todos. Les saluda Alexander del equipo de Fácil Contabilidad. Quisiera que me confirmen, por favor, escribiendo el número 1 para saber que el audio se escucha correctamente, si no tiene algún inconveniente para iniciar con la clase. Bien, gracias a los que nos confirman. Olga, Ruth y Carmen, gracias por confirmar. Alba, Marta. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a ver la segunda parte de la clase que dimos de reporte de información exógena día en vigencia 2021. Les invito a que nos ayuden compartiendo el enlace. Les envío el enlace para que puedan compartir con sus colegas y podamos iniciar con la clase. También a los que son nuevos, nos están viendo por primera vez, les invito a que se suscriban a nuestros grupos de WhatsApp en donde estamos enviando tips informativos. También enviamos las grabaciones de las clases como esta. Comparto el enlace para que puedan unirse al grupo si es que aún no forman parte. Ahí les acabo de enviar el enlace. Muy bien, veo que todo va perfecto. El día de hoy nos acompaña nuestra socia regional en Fácil Contabilidad Colombia, Miriam Chávez. Miriam Chávez es especialista en NIF para pymes y hoy nos va a estar impartiendo esta segunda parte del tema de reporte de información exógena día en vigencia 2021. Buenas tardes, Miriam, ¿te encuentras por ahí? Hola, Alexander. Sí, efectivamente estoy por aquí. Perfecto. Agradecerles la disposición que han tenido para conectarse. Sé que estamos pues en una época ya de ocupaciones al máximo, ¿cierto? Estamos en vencimiento de renta personas jurídicas, estamos próximos a vencimientos de impuestos a industria y comercio. Bueno, ya algunos estarán preparando la información exógena, ¿cierto? Entonces, sé que son días bastante ocupados y bueno, es meritorio que ustedes dediquen un espacio de pronto para poder despejar algunas dudas y poder prepararse. Bueno, el día de hoy vamos a revisar esa segunda parte de este mini taller que preparamos de información exógena para ustedes. La semana pasada vimos unas condiciones generales y revisamos dos de los formatos, el tema de las conciliaciones que hay que realizar en cada uno de esos formatos. Y bueno, lo ideal es que hoy terminemos de revisar esta información. Confírmenme, por favor, que el audio se me está escuchando bien. Alexander, confírmame, por favor, para que podamos arrancar. Sí, acá el audio se escucha muy bien. Escriban por favor OK para saber que el audio de Miriam se escucha correctamente. Sí, nos ponen que se escucha muy bien. Ok, Eh, perfecto. Bueno, por acá entonces, confírmame, me están viendo mi pantalla. Sí, ahí se está viendo la pantalla. Perfecto. Entonces, bueno, vamos a empezar haciendo un pequeño recorderis de eso que veíamos la semana pasada. Y lo que veíamos la semana pasada, bueno, acá en estas diapositivas que eran básicamente unas generalidades, entonces revisábamos una información que desde el punto de vista, desde mi punto de vista, pues obviamente tenemos que ir y revisar, que es estar actualizado con la normatividad, eso de alguna manera es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque recordemos que de un año a otro los formatos pueden tener ajustes, generalmente siempre cambian las versiones y generalmente pues hay modificaciones en esa información que nos están pidiendo reportar. Entonces, es importantísimo que pues antes de que empecemos a hacer esta labor y aún sabiendo que ya de pronto tenemos la experiencia, que ya lo hemos hecho muchas veces, pues nos remitamos a primero ir a validar la última normatividad, la normatividad que nos está de la que está partiendo la exigencia, a fin de que, pues bueno, a fin de que
de que se pueda realizar correctamente esta información. Entonces, lo primero y la primera recomendación es ir y revisar esa resolución 98 para el año 2021. Es la resolución pues, que nos está dando como de alguna manera esa guía para que podamos hacer la construcción de esta información exógena del año grabable 2021. Por otro lado, pues está la resolución 147. En esa resolución se hicieron algunas modificaciones. No está tocando tanto el tema de lo que es la información como tal, la que reportan las empresas, las del común, en las que generalmente nosotros laboramos, ¿cierto? Sino más bien esas características especiales de algunos otros reportantes. Sin embargo, pues obviamente, antes de que nos vayamos, de que finalicemos, le damos una miradita y una revisadita a esa resolución 147 y esas modificaciones que se realizó básicamente en los cambios significativos son básicamente en los reportes de lo que son rentas exentas. Entonces lo vamos a revisar. Por otro lado, yo les decía en la semana pasada también que de alguna manera el haber realizado un cierre contable y fiscal eficiente, pues me permite que yo tenga de alguna manera ya la información lista para poder hacer elaboración de información exógena, porque no podríamos con una contabilidad que no está conciliada, con unos saldos que realmente no sabemos si son verídicos o no, pues ir a hacer la preparación de este informe. Entonces, realmente esto va amarrado a que tuve que haber realizado correctamente un cierre contable y un cierre fiscal, sobre todo, exitoso. Tener esa información ya conciliada, depurada, tener la información que necesito acerca de las declaraciones que ya se presentaron, la declaración de renta que la debo tener planteada al menos para hacer ese reporte de información exógena, puesto que todo se concilia contra la renta, la mayoría de cosas se concilian contra la renta, la declaración de industria y comercio a fin de que pues obviamente los ingresos me deberían cuadrar salvo algunas condiciones especiales de manejo. Que tenga efectivamente las herramientas que son necesarias para poder trabajar, para poder realizar mis papeles de trabajo, para poder realizar de alguna manera esa información, el cargue de la información en lo que son los prevalidadores de la DIAN y una debida capacitación que pues obviamente nunca va a estar de más. Así vayamos y validemos la normatividad, pues obviamente la capacitación siempre va a ser necesaria. Entonces, revisábamos también rápidamente cuáles eran los obligados. Miremos estos dos grandes grupos, que por lo menos en el tema de lo que son las personas naturales, sigue existiendo pues mucha incertidumbre por parte de los contribuyentes de si sí son obligados o no son obligados, dado que para este año se deben cumplir dos condiciones. Entonces, me está diciendo que para los años grabables 2020 o 2021, la persona natural debe haber obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos, ¿cierto? Pero que aparte de todo, esos ingresos brutos que son superiores a 500 millones de pesos, que pueden ser por todas las cédulas, puede ser la sumatoria de todas las cédulas, incluso puede ser la sumatoria de las cédulas más ganancias ocasionales, ¿cierto? Pero me está colocando una segunda condición, entonces me dice, mire, tiene que tener 500 millones de pesos y aparte de eso también me tiene que cumplir con la condición de que por rentas de capital y rentas no laborales, pues debe haber obtenido unos ingresos superiores a 100 millones de pesos. Entonces tengo que cumplir las dos condiciones, los 500 millones y los 100 millones en rentas de capital o rentas no laborales. Entonces, si yo soy una persona natural y devengué 500 millones de pesos, pero esos 500 millones de pesos fueron por rentas laborales, pues yo no debería hacer reporte de información exógena, ¿cierto? Dado que la norma me está diciendo 500 millones en ingresos brutos, pero también por rentas no laborales o de capital, 100 millones. Entonces, bueno, ese es ese primer grupo de reportantes. El segundo grupo de reportantes pues son las personas jurídicas. ¿Y cuáles personas jurídicas? Pues todas las personas jurídicas. Realmente son todas las personas jurídicas, porque recordemos que todas las personas jurídicas son agentes de retención. Entonces,
que el tope de los 100 millones, ¿para qué lo voy a tomar? Lo voy a tomar para si reporto todos los formatos o si reporto solamente algunos formatos, pero básicamente estamos hablando de que todas las personas jurídicas son reportantes de información exógena, dado que todas están catalogadas como agentes de retención. Y los contribuyentes del régimen simple, que también acogen las mismas condiciones en lo que es las personas naturales. Por acá veíamos pues otros contribuyentes, las cámaras de comercio, los notarios, las bolsas de valores, bueno, todo eso otro universo de reportantes de información exógena. Veíamos unos aspectos a tener en cuenta y revisábamos el tema de la determinación de los ingresos brutos y nos decía, mire, para determinar el ingreso bruto usted me toma todos sus ingresos, los ordinarios, los extraordinarios, incluyendo las ganancias ocasionales. Entonces, puede ser que para un año, si efectivamente se obtuvieron unas ganancias ocasionales, pues una persona natural o jurídica perfectamente puede quedar reportante de información exógena. El tema de las cuantías mínimas del formato 1001, entonces lo teníamos que para este año el tope son 100 millones de pesos y esas cuantías que no alcancen esos 100 millones de pesos, pues las vamos a reportar con el tercero cuantías menores, con este NIC 222 como nos lo ha indicado la resolución. Todos los agentes de retención deben al menos hacer el reporte de 5 formatos y pues obviamente hayan o no practicado, porque es que la norma, en determinadas cuentas la norma a mí no me está diciendo, venga, si usted practicó las retenciones en la fuente, ahí no me dice, allí me está diciendo agentes de retención y de por sí, pues lo que son las sociedades comerciales, desde que nacen, desde que se hace su registro en Cámara de Comercio, pues empiezan a ser obligadas a efectuar retenciones en la fuente, es decir, que tienen la obligación de ser agentes de retención y la norma me está diciendo agentes de retención, es decir, que si yo efectué retenciones o no efectué retenciones, realmente no es la condición es ser agente de retención y agentes de retención pues son todas las entidades. Tenemos también el tema de los valores de IVA, mayor valor del costo-gasto deducible y no deducible, que pues son de obligatorio diligenciamiento. Y veíamos un ejemplo la semana pasada de algunos sectores, algunas entidades que tienen, por ejemplo, el tema de que el IVA se les convierte en mayor valor del costo-gasto y cómo realizar una eficiente y oportuna contabilización de ese IVA a fin de qué, a fin de poder tener esa información insumo para poder reportar correctamente estos campos en el formato 1001. También teníamos por acá las cuantías menores para los pasivos y decíamos que pues estaban en 500 millones de pesos. Ya después de eso pues nos fuimos a revisar el tema de todos los formatos que están a reportar y revisábamos una hoja de trabajo que se les compartió esta semana hasta donde alcanzamos a mirar la semana pasada, les compartimos esta información. Hoy vamos a ver esa segunda parte de este material que pues les habíamos preparado, entonces vamos a terminar de revisar esa segunda parte. Entonces, bueno, revisemos si tenemos preguntas. Bueno, están calladitos todavía ustedes. Bueno, el tema es que si tenemos preguntas y si está dentro de nuestro alcance el evacuarlas, pues directamente lo vayamos haciendo a fin de que pues obviamente sea un poco más dinámica la clase. Y pues efectivamente si hay alguna que consideremos que pues obviamente hay que hacer pues un estudio, un poquito más de estudio, pues obviamente nos vamos a contactar con ustedes a través de los grupos para que podamos resolverla. También pues obviamente que ustedes tengan en cuenta que de pronto desde acá no tenemos todo el contexto
de lo que es una información determinada y que de pronto pues obviamente las conclusiones a las que lleguemos puedan ser diferentes que si conociéramos todo el contexto. Realmente es que pues obviamente son unos espacios bastante limitados en tiempo, entonces que de pronto no nos permiten abarcar todo ese contexto, que de pronto si lo revisáramos podría pues cambiar de alguna manera nuestra opinión. Entonces hay que ser bastante cuidadosos con eso, porque nosotros acá respondemos unas preguntas de acuerdo pues a eso que nosotros alcanzamos a mirar, a esa pequeña parte que se alcanza a mirar desde este punto de vista, sin ir a profundizar un poco más. Entonces, pues ténganlo en cuenta porque hay que ser bastante cuidadosos con eso. Bueno, revisemos el tema. Nosotros habíamos mirado pues unas generalidades, que era pues el reporte de los 222, miramos el tema de la creación, de cómo se debían crear las personas del extranjero, tanto las personas jurídicas como las personas naturales, y que era bastante importante que tuviéramos una creación correcta de estos terceros, dado que la DIAN está sancionando, ¿no? La DIAN está sancionando precisamente por estos terceros, porque realmente cuando el tercero del extranjero tiene un código de registro fiscal tributario en su país, pues lo debemos registrar con ese código. Y si no lo tiene, pues entonces para el efecto de las personas y las entidades que son del extranjero, pues la norma nos permite crearlo a través del consecutivo de los 444, pero pues obviamente ya lo que son las personas naturales como tal, pues si nos dice, venga, identifíquemelo con su registro, que pues de alguna manera una recomendación que recibiera crearlos con el pasaporte, y indiscutiblemente hay que colocarles el código de su país de residencia o domicilio fiscal. Miramos el tema de lo que fue el formato 1001 y en el formato 1001 pues revisábamos los conceptos que tenemos que reportar, ¿cierto? Todos los conceptos que básicamente corresponden a todos los costos y deducciones que nos estamos llevando en la declaración de renta. Cómo realizar eficientemente esa conciliación, y de alguna manera todos estos extractos que les estoy trayendo acá pertenecen al formulario 110 de impuesto de renta. Entonces todos estos extractos son del formulario 110. ¿Cómo íbamos a conciliar? También les decía que adicionalmente de mi costumbre como tal, yo también aseguraba haciendo una conciliación desde las partidas del estado de resultados, básicamente descartando aquellas partidas que no se reportan, menos las partidas que están reportadas en el formato 2276, porque recordemos que los honorarios, los servicios, de todas aquellas personas naturales que están acogidas a la categoría de empleados, las debemos reportar en el formato 2276, entonces a ese total de gastos del PIG le descuento esas partidas que no se reportan, como las depreciaciones, como las provisiones de prestaciones sociales, por ejemplo, y también le debo restar lo que reporto en el 2276, ¿a fin de qué? A fin de llegar al valor con el que me debe cuadrar el formato 1001. Les mostraba este papel de trabajo que siempre se construye con la sumatoria de todos los formularios de retenciones en la fuente del año, y pues obviamente cómo se debía ir conciliando concepto a concepto, dado que no solamente me deben cuadrar los costos y deducciones, sino que también me deben cuadrar en este formato las retenciones en la fuente por cada concepto. Entonces, para eso este papel de trabajo, aunque este papel de trabajo generalmente es un papel de trabajo que se usa en el cierre. Yo lo utilizo para el cierre, cuando estoy haciendo el cierre fiscal, generalmente es una de mis validaciones, una de mis conciliaciones. Yo voy y pues obviamente confirmo que estas sumatorias me cuadren contra los libros. Entonces, este es un papel de trabajo que se utiliza para el cierre y que de alguna manera ya me queda listo y disponible para poder trabajar el formato 1001. Revisábamos también el tema de lo que era el formato 1003, y en el formato 1003 pues obviamente hacemos el reporte de todas las retenciones en la fuente que recibimos, todos esos anticipos que de alguna manera ya nuestros clientes
nos hicieron la retención y que nos debieron haber certificado para llevárnoslo como menor valor en nuestra declaración de renta. Acá tenemos este renglón 104, que es el que básicamente vamos a tener que conciliar en este formato 1003. Y ahora yo les decía, bueno, puede ser que hayan algunas retenciones que yo las tenía contabilizadas, pero que finalmente no me las tomé porque no me llegó el certificado. Eso es típico, ¿cierto? Entonces, yo puedo tener dos caminos. Puedo hacer el reporte de esas retenciones con efectivamente todas las retenciones que tenía contabilizadas o puedo simplemente limitarme a detallar lo que efectivamente me tomé. En todo caso, lo único que pues usted también tiene que revisar en este formato es que las retenciones que usted está detallando no pueden ser inferiores pues a lo que usted se llevó en su declaración de renta. Entonces, este era un formato que ya habíamos revisado. Y bueno, finalmente llegamos acá para poder continuar con el resto de formatos. Entonces, acá tenemos el formato de descuentos tributarios. Realmente, si yo no tengo ningún descuento tributario, pues no tengo la obligación de reportar este formato. Aquí el tema está en que efectivamente yo me haya tomado el descuento tributario. Y aquí hay un descuento tributario bastante típico, que es el descuento tributario por la deducción del impuesto a industria y comercio, ¿cierto? Ese es un descuento tributario que pues a veces uno dice, venga, es que no me conviene como gasto, sino que me conviene, excúsenme que estaba tratando de ajustar el texto y lo disminuí. Y uno revisa al final que pues no le conviene tanto como descuento tributario, perdón, como gasto, llevárselo como un gasto, sino que le conviene más llevarlo como un descuento tributario, entonces que pues es más eficiente a la hora de ir a hacer la disminución del impuesto. Entonces, si efectivamente nos tomamos ese descuento tributario del impuesto de industria y comercio, pues lo que vamos a tener que hacer es realizar este reporte. Entonces, por acá tenemos, pues este es uno pues como de los más normalitos que se pueden manejar. De pronto por allá habrá quien se lleve el IVA el IVA pagado en la adquisición de activos fijos reales productivos o cuando de pronto tengan descuentos tributarios por donaciones, bueno, o cualquiera de estos conceptos que tenemos acá. Sin embargo, pues este es el más típico, el impuesto de industria y comercio. Entonces, cuando vamos a realizar, bueno, hay una cosa que quiero comentarles y es el tema de la contabilización del impuesto de industria y comercio. Obviamente esto nos tiene que conciliar con lo que nos llevamos acá en este renglón 93 de descuentos tributarios, nos tiene que conciliar. Para el caso específico del impuesto de industria y comercio, entonces la norma nos dice que nos podemos llevar el 50% del impuesto de industria y comercio. Pues hasta este año, ¿no? Hasta este año, porque tengamos en cuenta que la ley 2155 pues nos cambió las condiciones de la ley, cómo se venía aplicando, nos cambió las condiciones porque se supone que ya para el año 2022 iba a ser, se podía llevar al 100% como un descuento tributario el pago del impuesto de industria y comercio, pero bueno, ya efectivamente este será pues como el último año que podíamos tomar esta opción. Y este descuento tributario, pues obviamente para podérnoslo llevar ahí, pues debía cumplir con unas condiciones. Primero, pues la relación de causalidad, ¿no? Es decir que yo me puedo tomar el descuento tributario del año gravable, el causado en el año gravable 2021. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra condición debe cumplir? Debe cumplir con la condición de que este impuesto de industria y comercio debe estar pagado antes de la presentación de la declaración de renta.
Excúsenme que yo creo que esto está demasiado pequeño y ustedes no lo están viendo. Confírmame, Alexander, si allí están viendo mejor. Qué pena no había caído en cuenta de pronto de poner un poquito más grande la letra. O confírmeme a alguno de ustedes, por favor, si efectivamente se está viendo mejor, si se lo están viendo bien ahí ahora que les amplíe un poquito. Sí, ahí se está viendo bien. Vale, vale, Alexander, muchas gracias. Bueno, continuemos. Entonces, como le decía, este impuesto a industria y comercio, para podérmelo llevar como un descuento tributario, me tiene que cumplir con estas dos condiciones. Ahora, ¿qué pasa si yo no me lo tomé en el año 2021? ¿Me sirve para el año 2022? No, ya no serviría para el año 2022. Así lo paga en el año 2022 porque pues la condición es que tiene que tener relación de causalidad y la relación directa de causalidad la tiene con el año 2021. Entonces tiene que ser ese que devengué o causé en el año 2021 directamente con el año 2021. Ahora, tenga en cuenta que si usted se lleva el impuesto de industria y comercio como un descuento tributario, usted debe de rechazarse ese gasto, porque usted no se lo puede llevar como gasto y como descuento. Entonces, pues otra de las condiciones es que se tiene que rechazar como gasto o como deducción. Entonces, tenga en cuenta que no se lo puede llevar dos veces, o sea, no puede obtener doble beneficio. Entonces, usted lo lleva como descuento tributario y lo rechaza como un costo o una deducción. A la hora de contabilizarlo, hay algunas formas propuestas, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Si usted no lo deja contabilizado y causado en el año 2021, reconocido como un descuento tributario, usted al siguiente año, cuando tenga la diferencia en el pago, va a tener que causar un ingreso y pues obviamente probablemente ese ingreso le va a quedar grabado. Entonces, lo ideal es que usted lo deje contabilizando en el mismo año 2021. Tenemos por acá entonces una propuesta que la primera propuesta puede ser contabilizar la 1355. Bueno, ya ustedes le colocarán el apellido a esta cuenta, ¿sí? Contabilizar ese 50% por acá, el otro 50% pues efectivamente llevarlo a la 5115 de industria y comercio, ¿sí? El gasto del impuesto de industria y comercio, y pues obviamente por acá la 2412, que es la cuenta que utilizamos para el impuesto de industria y comercio. Por acá llevaríamos ese 100%. Esta es una propuesta que puede ser válida, ¿cierto? Y todo esto, sin embargo, del ejercicio profesional y de cómo aprende de colegas estudiosos y juiciosos, ¿sí? También hay otra propuesta bastante interesante que personalmente me agrada y me gusta, que es, en vez de hacer esto, ¿sí? En vez de hacer esto, lo que yo puedo hacer es, a la hora de ir a causar el impuesto, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que el impuesto de renta nos dio un valor determinado, 50 millones. Yo me llevo el descuento tributario, no sé, pueden ser 5 millones. Por acá me va a quedar un neto de 45 millones. Entonces, lo que se llevaría realmente acá al impuesto de renta como tal sería el valor ya disminuido. Y tiene sentido, ¿por qué? Tiene sentido porque este descuento tributario pues es una condición especial que se aplica específicamente al impuesto de renta, ¿sí? Es una condición especial del impuesto de renta. Entonces, esta es pues como una forma bastante lógica de hacerlo y pues ya por acá se llevaría
este valor contra la cuenta 24, que es la cuenta donde contabilizamos o reconocemos el impuesto de renta. Ya, entonces, bueno, esta es de pronto una partecita para que lo tengan allí en cuenta. Condiciones es esta condición del pago. Ahora, sí, dentro de su municipio, dentro de la parte donde ustedes encuentran, por ejemplo, hay descuento en el pago del impuesto de industria y comercio, como pasa en algunas partes. Supongamos que yo acá tenía por pagar 10 millones, pero me dieron un descuento, no sé, del 20%. Pasa en algunos municipios. Con el fin de recaudar, dan descuento. Y realmente, pues mi impuesto liquidado eran 10, pero lo que yo pagué, lo que yo efectivamente pagué fueron 8. No me puedo llevar los 10, ¿sí? Yo me tengo que llevar lo que pagué. Entonces, ténganlo en cuenta a la hora de ir a manejar el impuesto de industria y comercio como un descuento tributario, porque estas son cosas que a veces en las que uno puede pecar. Entonces, yo en vez de llevarme, debería llevarme el 50 de 8. Excúsenme. Y no el 50 de 10, porque lo que efectivamente pagué fueron los 8. Entonces, ténganlo en cuenta a la hora de ir a revisar. Bueno, este impuesto, como les decía, este formato se concilia con lo que tengamos acá en este renglón 93, y generalmente yo le hago un anexo de trabajo, un papel de trabajo, que es donde yo copio las imágenes de las declaraciones que ya están presentadas con pago y lo dejo allí como soporte de la información exógena, pues para efectivamente lo hago en la renta y lo hago en la exógena. Entonces, bueno, es de alguna manera como ustedes pueden construir este papel de trabajo. Miré por acá que había como unas preguntas, vamos a ver si las podemos resolver. Bueno, es una sola. Me dice por acá, mi impuesto de industria y comercio me quedó presentado, pero en ceros, al cruzar con los reteicas que me practicaron. ¿Puedo igual tomar el valor de impuesto como descuento tributario? Pues no existió ningún pago. Bueno, el tema ahí es que de alguna manera sí pagaste, ¿no? O sea, no fuiste y consignaste como tal a un banco, pero todos esos ICAs que te retuvieron, pues efectivamente se supone que tu cliente te está diciendo que efectivamente se consignaron. Entonces, claro, efectivamente el impuesto de industria y comercio es, tú tienes que tomarte el gasto y lo que tienes que asegurar es que esté pagado. ¿Pagado cómo? Vía retenciones en la fuente o vía pues transferencia bancaria, vía pago directo en el banco, pero efectivamente a pesar de que allí no estás desembolsando un dinero directamente, pues ya se retuvo y se consignó qué es lo que efectivamente te certificaron tus clientes a la hora de emitirte los certificados de retención en la fuente. Con eso hay que tener bastante cuidado cuando se presentan una situación como esta, porque el tema ahí es que tú soportes el certificado, entonces que efectivamente estén bien soportados esas retenciones en la fuente que te llevaste en esa declaración de industria y comercio, que esté efectivamente toda contra certificados. Esa es pues de pronto como la respuesta a tu inquietud. Bueno, vamos a revisar este formato 1005 y en este formato 1005 pues la DIAN me dice repórteme el IVA descontable, ¿cierto? Acá tenemos el IVA descontable. Acá, ¿qué información nos pide? Pues acá nos pide tipo de documento, identificación, dígito de verificación, bueno, nombres, apellidos o razón social. Nos pide el impuesto y nos pide, pues obviamente, el IVA resultante de devoluciones
en ventas, porque el IVA resultante de devolución y en ventas pues se termina convirtiendo en un IVA descontable, ¿cierto? Esta es la información que nos pide en cuanto a los terceros. Acá afortunadamente no nos piden direcciones, no nos piden teléfonos. Generalmente para el cierre contable yo también construyo este papel de trabajo que se llama impuesto a las ventas. Y en este papel de trabajo, ¿qué hago? En este papel de trabajo pues voy y diligencio todas las casillas de la declaración de IVA. Entonces acá ya tengo pues mi valor de ingreso consolidado. Miren, esta me sirve para los formatos 1005, 1006, 1007 para confirmar el ingreso efectivo de la declaración de renta. Yo lo comparo con el impuesto de renta, lo comparo con el IVA, lo comparo con la declaración de industria y comercio, porque al final, si yo no tengo esas condiciones especiales, por ejemplo, de ingresos devengados en el periodo, si no tengo el tema de lo que son intereses implícitos y todas las depuraciones de pronto que son condiciones especiales, pues estos ingresos deberían ser iguales en todos estos reportes, en todas partes donde yo reporto la información, ¿no? Tanto en la renta, como en el IVA, como en el ICA, como en la autorrenta, debería ser el mismo ingreso. Entonces, pues básicamente este formato me permite hacer la conciliación. Como mirábamos, por ejemplo, acá la autorrenta se puede conciliar por periodo, es decir, se puede conciliar por periodo de IVA. Entonces yo voy acá y en el papel de trabajo que habíamos construido acá para el formato 1001, miren acá al final, no me quiere funcionar esto, acá al final tenemos la autorrenta, entonces pues generalmente podemos hacer la conciliación también de lo que es la autorrenta. Tenemos por acá pues los ingresos del IVA y tenemos por acá el ingreso consolidado de las 3 declaraciones de IVA que se presentaron, que pues en determinadas cuentas también me debería coincidir con el impuesto de renta. Entonces, este papel de trabajo le sirve para confirmar el ingreso, lo que vamos a llevar al formato 1007. Les permite también verificar las compras, por ejemplo, todo lo que se está llevando al formato 1001. Les permite confirmar el formato 1006 porque aquí les está arrojando cuál fue todo el IVA generado del año, todo el IVA descontable del año. Por acá también pues están las devoluciones, también está el rete IVA. Entonces esto nos permite, estos formatos de alguna manera así consolidados, estos papeles de trabajo, pues nos sirven como una herramienta para poder ir y hacer la verificación de todos estos formatos y que efectivamente se nos vaya conciliada toda esta información. Entonces, mi recomendación es, pues obviamente, si lo consideran de utilidad, construir estos papeles de trabajo que pues obviamente les van a ayudar muchísimo a la hora pues de uno de pronto tener tranquilidad de que la información efectivamente le está quedando conciliada. Para efectos de este formato como tal, pues obviamente vamos a tomar cuál fue el IVA descontable de todo el periodo, y lo que hacemos pues es sumarlo y es lo que como mínimo nos debe cuadrar en este formato. Si yo no tengo condiciones especiales, como por ejemplo quienes manejan IVA con IU o quienes manejan IVA con productos excluidos y tienen que hacer prorrateo. Si yo no tengo de alguna manera estas condiciones especiales, pues es mucho más fácil porque pues obviamente si tengo todo ese IVA y es descontable, todo el IVA que yo tenía en mi contabilidad es descontable, pues este formato debe cuadrar muy fácil, ¿sí? Ahora, si tengo estas condiciones especiales, porque por ejemplo acá hay unos IVAs que se me convierten en mayor valor del costo o gasto, pues yo lo que tengo que hacer es que como mínimo acá me debe dar el valor que yo me llevé a las declaraciones, o sea, este formato me debería dar por encima del valor que yo me llevé a las declaraciones, dado que yo me tuve que haber rechazado un IVA. Y pues obviamente es una conciliación adicional la que hay que realizar. Bueno, preguntas de este formato. Me dice por acá en cuanto al ICA,
pagado, que en el momento de preparar la declaración de renta se toma la decisión de tomarlo como descuento tributario, resulta que el cierre contable se hizo en enero del 2022. En ese momento se provisionó un valor del impuesto tomado en ICA como deducción. Creo que podría ser ningún registro, pues ya se hizo el cierre. Bueno, pues efectivamente ahí ya hiciste el cierre, sin embargo, pues obviamente ya la provisión del impuesto de renta me imagino que ya te quedó como te quedó y pues ya obviamente los respectivos ajustes los vas a tener que efectivamente hacer este año. Generalmente pues uno lo que pasa es que en la mayoría de las veces, pues uno lo contempla desde que está haciendo la provisión del impuesto de renta a la hora de ir a hacer el cierre contable y fiscal. Y pues cuando uno efectivamente lo realiza de esa manera, pues tiene la oportunidad de ir a hacer el reconocimiento de alguna de las dos maneras que te planteé. En tu caso, pues efectivamente ya tú tienes unos informes que obviamente están emitidos y que pues ya no es posible realizar la modificación. Estoy de acuerdo pues con la opinión que estás dando. Bueno, entonces, en cuanto a esto, pues obviamente hacer esa oportuna conciliación. Aquí, pues que efectivamente revisen que pues, estos datos del tercero estén completos, que efectivamente se esté reportando bien. A veces tenemos errores y que son errores de forma, pero que al final son errores que pueden haber sido de digitación, que me están reportando una persona que de pronto es responsable de IVA, pero que me la crearon como cédula. Entonces, toda esa información, pues es necesario que vayan y la validen antes de, pues obviamente, realizar los respectivos reportes. Tenemos por acá el formato 1006. En este formato 1006, igual que en el formato 1005 como lo acabamos de ver, pues estamos realizando esa conciliación con este mismo papel de trabajo que les he sugerido. Entonces acá lo que vamos a hacer es tomar el IVA generado, tomamos el IVA de las devoluciones en compra y es efectivamente como nos tiene que cuadrar y como nos tiene que conciliar este formato. Ahora, si ustedes quieren, pues dentro de su papel de trabajo, dejar de pronto los pantallazos de las declaraciones de IVA, yo generalmente lo hago y pues eso me da tranquilidad de que si efectivamente algo no me cuadra, yo no piense que de pronto fue que digité mal alguno de estos valores, sino que pues efectivamente tenga acá más abajo los pantallazos de las declaraciones de IVA para efectivamente poderlo ir a verificar en el mismo momento y de pronto no tener que pues ir a dar un poco más de vuelta a la hora de ir a hacer esa verificación. Entonces, en cuanto a este formato también, pues obviamente la recomendación acá también es la misma, verificar esa información de los terceros, que es uno de los puntos más susceptibles de generar error en la información exógena, porque si bien pues realizamos correctamente este proceso, realizamos la respectiva conciliación, mandamos los números cuadrados. ¿En qué podemos fallar? Podemos fallar también en esos terceros, porque muchas veces los terceros son el trabajo de todo el año. Los terceros son el trabajo del día a día. Entonces, si efectivamente, pues de pronto de la conciencia que pueden tener las personas que hacen la captura de la información, es pues no crear esos terceros correctamente, pues es uno de los puntos más susceptibles en los que a mí me puede generar error el reporte de información exógena. Entonces es bastante importante que validen que esos terceros estén bien. ¿Cómo se pueden validar? Se pueden validar pues en la página de la DIAN, efectivamente, pues uno de los métodos más efectivos, ir a validar los terceros a la página de la DIAN. Hay algunas herramientas que venden por ahí en el mercado, que los colegas han construido y que pues obviamente no solamente nos son de gran ayuda, sino que pues también le podemos ayudar, apoyar a ese colega que de pronto pues ha dedicado su tiempo para construir estas herramientas. Podemos adquirir
de forma legal una de esas herramientas y nos pueden ayudar. Generalmente son unas macros que funcionan con Excel y que van y pues obviamente realizan de forma masiva esa consulta de terceros en la página de la DIAN. Entonces, pues es una full herramienta, no son tan costosas y pues podrían revisarlo. Por allí hay algunos colegas que han construido unas muy buenas herramientas y que nos pueden ser de muchísima ayuda. ¿Para qué? Para asegurar que efectivamente pues no vayamos a tener esos errores en lo que es el reporte de terceros. ¿Por qué? Porque ese pues es uno de los errores más comunes y después de que subimos la información exógena y generalmente si nos esperamos pues hasta la fecha de vencimiento, pues eso se sube y es una de las primeras causales de error en este reporte de información exógena. Entonces, importantísimo de que si pueden de pronto validar todos los terceros de cada formato, dependiendo pues también del volumen y el tamaño de la información, se realice. Cuando las informaciones son pequeñas o son de pocos terceros, pues es bastante más fácil realizar toda la validación de todos los terceros, pero sí efectivamente dentro del proceso tiene que haber pues como unas políticas para la creación de los terceros, ya sea que soliciten el RUT, ya sea que pues de pronto tengan un formato en cada una de las entidades, pero efectivamente tiene que haber un protocolo para la creación de estos terceros. ¿Por qué? Porque pues un error aquí es un error en exógeno y pues obviamente sabemos que estos errores en este momento son sancionables. Entonces, pues esas son de pronto las recomendaciones que les puedo generar en cuanto a lo que es la conciliación de este formato. Tenemos por acá también el formato 1007. En este formato 1007, pues estamos consignando todo lo que son los ingresos. Miren, hay varias formas de conciliar estos ingresos ahora de alguna manera. Si nosotros no tenemos esas condiciones especiales, ¿no? Porque lo otro es que podemos tener condiciones especiales que de pronto van a hacer que nuestros libros sean diferentes a nuestros reportes fiscales. ¿Por qué? Porque de pronto nuestros libros son norma internacional y en la norma internacional tenemos el devengado, bueno. Pero si realmente nosotros tenemos pues una contabilidad de alguna manera, pues pequeñas, tranquilas, ¿sí? Serenas, estos papeles de trabajo ayudan muchísimo. Acá tenemos el tema del ingreso, entonces acá yo, ¿qué me vendría a hacer? Me vendría a conciliar los ingresos de las declaraciones de IVA, que deben ser los mismos que yo reporto en la declaración de renta. Entonces, tenemos acá estos mismos valores de la declaración de renta pues obviamente realizo la conciliación contra mi formulario 110. Entonces acá tenemos que el concepto 4001 para los ingresos de actividades ordinarias, el 4003 para los ingresos financieros. Para todos los demás ingresos tenemos el concepto 4002 y por acá abajo pues tenemos las devoluciones. De esta misma manera pues obviamente podemos tomar esta información de este papel de trabajo y con esto pues obviamente poder conciliar lo que el sistema me bajó, porque yo puede ser que yo fui y parametricé mi software contable y pues obviamente le hice la creación de conceptos, le amarré las cuentas y que él me baje ya un borrador de este formato. Entonces yo ya, ¿qué puedo hacer? Puedo ir y hacer esta validación, esta conciliación y validar todos esos terceros, porque pues obviamente ahí está el primer eslabón en el que puedo cometer errores. Entonces, bueno, aquí les dejo este papel de trabajo, acá están los conceptos, estos conceptos están actualizados, son los conceptos de la última resolución, la resolución 98, entonces, pues bueno, aquí les queda en el papel de trabajo. Bueno, por acá tengo los intereses presuntos que se calculan por préstamos, se les hace
Bueno, hay que tener en cuenta que esos intereses presuntos son fiscales, no son contables y de alguna manera esta información exógena la construimos con la información contable. Entonces, realmente esos ingresos presuntos tú los vas a tener en cuenta para la declaración de renta, pero son condiciones especiales, como yo les decía, que van a generarte una diferencia en el formato 1007. Esos intereses presuntos realmente no se reportan en información exógena. Bueno, Oscar por acá nos está apoyando y nos está diciendo los intereses presuntos no se reportan. Efectivamente, no se reportan. Por acá, bueno, Torre 6, apartamento 202 me está diciendo que cómo puede acceder a esta hoja de trabajo. Bueno, si eres nueva, te comentamos. Nosotros tenemos unos grupos de WhatsApp. En esos grupos de WhatsApp les hacemos retroalimentación en el tema de boletines de normas internacionales, en el tema de darles la información de cuándo hacemos estos eventos. Estos eventos los hemos venido programando ya desde el año pasado, en el tema de normas internacionales, en temas tributarios, declaración de renta, cierre contable, régimen simple, información exógena. Entonces, la invitación es que te unas a nuestros grupos. A través de esos grupos, pues obviamente pueden hacer la solicitud, se comparte la información y quienes todavía no pertenezcan a los grupos, pues entonces la recomendación es que se unan para que pues obviamente les podamos compartir la información. Alexander les comparte los links acá en el chat. Por favor, Alexander, ¿me ayudas? Para que efectivamente se puedan unir a los grupos, para que puedan realizar la solicitud del material. Como les decía, el año pasado, la semana pasada les enviamos hasta donde alcanzamos a ver de este taller, que fue las generalidades, y esta semana pues obviamente les estaremos haciendo llegar esta otra parte que estamos revisando el día de hoy. Entonces les vamos a compartir toda la información. Apreciada colega o apreciado colega, entonces bueno, la invitación es que te unas para que puedas recibir este papel de trabajo. Bueno, continuemos con el formato 1008 y en este formato 1008 lo que vamos a reportar por acá, tenemos en el título, son las cuentas por cobrar. Entonces, tengamos en cuenta que, bueno, la norma nos está diciendo que debemos hacer el reporte. ¿Cómo solicito el material? Hay un enlace exclusivo para solicitar el material y Alexander me confirma si esta semana lo estamos compartiendo o si lo vamos a hacer a través del grupo, porque si no la otra es que te unas al grupo y en el grupo nosotros compartimos el video, compartimos las memorias. Bueno, esperemos un momentico que Alexander nos conteste. Por supuesto, sí. Al final de la clase vamos a enviar un enlace para que nos contacten al WhatsApp pidiendo el material. Mil gracias, Alexander. Con esto le contestamos a la colega que nos está preguntando. Tenemos por acá entonces este formato 1008. Es muy importante, dado que, pues, por ejemplo, hay reportes de información de contribuyentes que pues efectivamente no cumplieron con las fechas y que efectivamente son omisos en algunos años, que todavía la DIAN está haciendo la solicitud de la información exógena. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el cargue de la información, pues nos vamos a encontrar con muchas versiones de un mismo formato. Entonces, importantísimo para todos. Igual acá en el papel de trabajo les está quedando cuál es la versión de cada uno de los formatos que deben tomar para este año. Igual, lo pueden ir a validar directamente en la resolución. Como les decía, es importantísimo estar, pues obviamente tener la última información. Entonces esa resolución hay que tenerla impresa y hay que tenerla ahí de primera mano para la construcción de la información exógena. Entonces van y validen por favor que efectivamente estén tomando el formato correcto. Uno generalmente piensa y dice, es el último que se encuentra allí. Puede que sí, puede que no. Entonces, la recomendación es que con resolución en mano, ustedes hagan una tablita, verifiquen cuál es el formato, cuál es la versión de ese formato y de acuerdo a esto vayan a hacer el cargue de su información exógena.
aunque también el prevalidador trae cuál es la versión para cada año, ¿no? Pero pues no está de más que nosotros lo tengamos más que claro. Este formato tiene una cuantía mínima de 500.000 y nos está diciendo también que nos permite, sin perjuicio de este tope que nos están colocando, pues que nos permite hacer el reporte del 100% de todos los terceros. Entonces, pues bueno, ya será decisión del contribuyente, pero yo siempre me voy por el tema de respetar la cuantía mínima. Uno hace menos reporte, menos terceros, menos riesgos. Entonces, bueno, sin embargo, pues será decisión de cada contribuyente cómo lo quiere hacer. ¿Con qué debo hacer la conciliación? Debo hacer la conciliación con este renglón 38, donde tengo las cuentas, documentos, arrendamientos financieros por cobrar. Entonces, acá generalmente tenemos, pues, obviamente, el reporte de las cuentas por cobrar y será, salvo pues algunas depuraciones o algunas condiciones especiales que tengamos allí, pues será la partida de conciliación de este formato 1008. Recomendaciones, asignar bien el concepto, que efectivamente estemos asignando bien este concepto, ¿sí? Y segundo, que efectivamente validemos esos terceros. O sea, es primordial y es la prioridad en todos los formatos que esos terceros se vayan bien. Una correcta conciliación de esos terceros, porque pues es la parte más susceptible. O sea, podemos ser muy juiciosos haciendo toda esta conciliación de la manera que yo lo estoy explicando, pero si efectivamente al final los terceros no están bien creados, pues tenemos el riesgo, ¿cierto? Entonces, bueno, estas son las recomendaciones en cuanto a este formato 1008. Acá, ¿qué información nos pide? Pues bueno, nos pide de alguna manera lo mismo. Este formato sí nos pide direcciones, miren, acá tenemos que efectivamente sí nos está pidiendo direcciones. Y uno de los errores más comunes de los terceros mal creados es que no les colocan la dirección. Entonces, pues, bueno. Recomendación, crear esos protocolos y hacer la debida capacitación, ¿no? A decir la debida capacitación de pronto a los equipos de trabajo también que tienen que ver con la creación de terceros, pues realizar una debida capacitación para que efectivamente tengan la conciencia de que se debe realizar de la mejor manera y que no puedo dejar terceros sin dirección, no puedo dejar terceros sin teléfono. La forma de crear generalmente las direcciones debe ser sin que lleve esos caracteres especiales, porque muchas veces, bueno, ya las últimas versiones del prevalidador de la DIAN no me está haciendo el rechazo de caracteres especiales, pero generalmente esta información yo también la uso para los reportes de información municipal, los reportes de información exógena de los municipios. Y esos prevalidadores, algunos de los prevalidadores, sí, todavía me están rechazando el tema de los caracteres especiales. Entonces, es importantísimo que también se haga, pues, o sea, si van a hacer una capacitación, hagan la capacitación, pues, de manera que aseguren que esta información ya, pues, va a estar más depurada, más limpia para el próximo año, en caso de que no la tengan así para este. Me está diciendo Sandra, sí, eso fue una de las cosas que vimos la semana pasada. Nosotros vimos el tema de las creaciones de los terceros del exterior, pero ten en cuenta que esta numeración de los cuatros está autorizada solamente cuando el proveedor del exterior es empresa. Si el proveedor del exterior es una persona natural, no te permite crearlo con los cuatro, ¿no? Tienes que crearlo con su número de identificación fiscal de su domicilio o residencia. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Eso te queda, Sandra, Victoria, eso te queda, eso está aquí en el material, en la parte de generalidades. Cuando empecé lo expliqué un poquito y lo expliqué de paso porque fue una de las cosas que explicamos la semana pasada. Te invito, pues obviamente, al canal de
de Fácil Contabilidad en YouTube, donde está la primera parte de esta charla que fue la que vimos hace 8 días. Entonces te invito a que la revises, a que la mires para que pues efectivamente te quede pronto un poco más claro el tema de los terceros del exterior y pues obviamente que te unas a los grupos para que puedas acceder al material donde también pues te queda acá en las memorias la información que me está solicitando. Bueno, tenemos por acá entonces este formato 1009. En este formato 1009 estamos haciendo el reporte prácticamente de la cuenta 2 del pasivo. La versión en la que vamos a hacer el reporte de esta información es la versión 7. La cuantía mínima son 500.000 también. La norma me dice que sin perjuicio de los 500.000 yo puedo hacer el reporte del 100% de la información, sin embargo yo les digo, o sea, de mi parte yo siempre me voy con el tema de la cuantía mínima, menos terceros, menos riesgo de que alguno de esos esté mal creado o se me vaya mal. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la idea. ¿Con qué vamos a conciliar el reporte de esta información? Lo vamos a conciliar con este renglón 45 donde dice pasivos. Ahora, ustedes me pueden decir, Miriam, pero es que eso no me va a cuadrar exactamente por esta razón, por esta razón. Claro, pueden existir condiciones especiales, pero generalmente yo qué tengo que hacer, dejar en mi papel de trabajo esa depuración, de decir, bueno, venga, es que yo tengo un total de pasivos, pero estos pasivos, por ejemplo, que son por provisiones, no son pasivos fiscales, entonces el total del pasivo a llevar a mi declaración de renta es tanto, que generalmente pues ya está depurado y está conciliado en el formato 2516. Si yo estoy obligada a reportar formato 2516, pues voy a estar allá. Ya debe estar hecha esa conciliación. Ahora, tengamos en cuenta que ese formato 2516, bueno, lo reportan algunas entidades, ¿cierto? Las que obtuvieron más de 45.000 UETs en ingresos, esas son las entidades que están obligadas a hacer el cargue de la información de conciliación fiscal a la DIAN. Pero, sin embargo, todas las empresas lo deben preparar. No es que el hecho de que yo no esté obligado a reportarlo, pues me exime de hacerlo. No. El tema de que yo no esté obligado es a reportarlo a la DIAN, pero todas las empresas, desde la más pequeñita hasta la más grande, deben tener como un papel de trabajo, como un anexo de su declaración de renta, el formato 2516. Entonces, generalmente a la hora de elaborar este formato 2516, pues yo ya tengo depurado este renglón 45 y tengo efectivamente cuál es ese pasivo que voy a reportar en este formato 1009. Acá están los conceptos, concepto a concepto. Es importante pues que sepamos cómo asignar correctamente estos conceptos. Yo he visto en el ejercicio que por no realizar pues como toda la clasificación cuenta por cuenta, pues ingresan todo esto al formato, al concepto 2206 y realmente pues esa no es la mejor práctica. La mejor práctica es realmente tomar cada una de las cuentas, verificar a qué concepto pertenece y pues asimismo hacer el reporte, asegurando pues que se vaya lo más claro posible y lo más exacto posible para que pues en caso de una revisión yo no vaya a tener inconvenientes con estos reportes. Entonces, bueno, esa es como la recomendación. Bueno, por acá tengo algunos mensajes. Bueno, me están dando las gracias. En los ingresos, ¿cuál es la cuantía mínima? Bueno, vamos a devolvernos por acá al formato 1007. Y acá en el formato 1007, bueno, de pronto no lo coloqué, pero en ingresos la cuantía mínima son 500.000. Espérame, lo validamos directamente en la resolución. Denme un segundo, yo coloco acá la resolución y lo validamos directamente.
Bueno, acá la norma nos habla, nos dice que, bueno, nos está aclarando el tema de los terceros del extranjero con los cuatro y nos está diciendo que en las operaciones donde no sea posible identificar el adquiriente de bienes o servicios, tengamos en cuenta algo en este reporte, ya que la persona que me está haciendo la pregunta me hizo caer en cuenta. Y es el tema de que, por ejemplo, en este momento nosotros tenemos una facturación que está permitida por la DIAN, que es la facturación al consumidor final. Esa facturación al consumidor final es cuando efectivamente yo necesito hacer una factura electrónica, pero no tengo los datos del tercero. Entonces, como no tengo los datos del tercero, pues yo puedo crear ese tercero que se llama consumidor final, y ese tercero que se llama consumidor final, pues es al que yo efectivamente le realizo la factura electrónica. Esas transacciones donde no es posible identificar ese tercero, o por ejemplo, cuando yo tengo facturación post, son las que efectivamente la norma me está permitiendo reportar en cuantías menores. Me está diciendo que los ingresos, sin embargo, para efectos de lo que es este formato 1007, no veo acá dentro de la norma que me esté diciendo que haya un tope mínimo, no me está colocando los 500.000 que tengo pues en los demás formatos como un tope mínimo, sino que lo que me está diciendo es que si yo no puedo identificar el tercero, si efectivamente no puedo identificar el tercero, pues entonces lo realice el reporte en cuantías menores, y que básicamente será para quienes facturan post o para quienes hayan realizado facturas electrónicas a nombre de beneficiarios finales. Bueno. Me están preguntando si la conferencia... sí, efectivamente, después de que salga el video se va a colocar en la página de Fácil Contabilidad y se les notificará a través de los grupos como siempre lo hacemos. Bueno, por acá obviamente alguien me está haciendo, es válido. John, muchas gracias. Bueno, John me dice, ven, aclara un poquito el tema de cuando se generan los consecutivos. Bueno, hay dos cosas acá de lo que me está diciendo John, y es el tema, cuando ustedes van a generar los archivos como tal, los XML, desde el prevalidador para ir a subir a la página de la DIAN, tengan en cuenta el consecutivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este momento las empresas que reportan formato 2516 ya generaron un primer consecutivo, o sea que ya va en el 2. Entonces, cuando usted arranque a generar los XML, pues parta del 2 en adelante y vaya cambiando el 2, el 3. En ese mismo orden usted debe realizar el cargue de la información. De lo contrario, pues obviamente le va a empezar a rechazar y usted va a tener que hacer un reproceso. Va a tener que volver a ir, borrar todos esos XML, volverlos a firmar seguramente y obviamente volverlos a cargar a la página de la DIAN. Entonces es muy importante que pues obviamente lleven ese consecutivo, tengan en cuenta que ya generaron el del 2516, si presentaron alguna devolución de impuestos, por ejemplo, que hayan subido un formato 1220, entonces ya generaron otro reporte. Lo más prudente es que usted vaya a la página de la DIAN, haga el proceso como si fuera a colocar un archivo en la bandeja, y allí le dice su número de consecutivo es tal. Entonces arranque con ese consecutivo y después de eso haga el cargue de la información conforme a cómo los generó, conforme a ese consecutivo. Otra cosa es cuando hay reemplazos, pueden haber reemplazos totales o pueden haber reemplazos parciales. Entonces, pues tenga en cuenta, y mi primera recomendación es que cuando ustedes vayan a hacer un reemplazo, un cargue de información, o sea, no lo hagan el último día, no lo hagan a la última hora. ¿Por qué? Porque es que después, si tú vas a reemplazar después de que se te venció el plazo,
pues eso ya es sancionable. Entonces ahí, pues obviamente la recomendación es que mire a ver qué fue lo que le quedó malo y haga un reemplazo parcial para que la sanción, pues obviamente la calcule sobre esa información que usted está corrigiendo y no vaya a corregir todo el formato total, porque entonces es muy probable que la DIAN le diga que le va a cobrar la sanción sobre todo el formato. Entonces, pero si usted realiza el cargue de la información y después va y hace el proceso de consulta de la información que lo puede hacer y usted efectivamente va y mira que la solicitud fue recibida de forma exitosa y que no tiene problema, pero si usted efectivamente tiene un problema, usted en ese momento puede ir y hacer el reemplazo total del formato. ¿Por qué? Porque antes del vencimiento no tiene sanción el ir a hacer una corrección. Entonces, lo ideal es que usted no espere hasta última hora, sino que usted realice efectivamente el cargue de su información, deje pasar 1 o 2 días para que ya en la página de la DIAN se haya validado la información, vaya, consulte todas esas solicitudes de envío y efectivamente quede tranquilo de que esa información está bien, al menos pues dentro de la estructura y dentro de lo que cabe, ¿sí? No sabemos en los cruces, pero al menos en lo que usted envió, que es la estructura que es de alguna manera por lo que usted tiene que responder, quede tranquilo de que efectivamente está bien. Ahora, lo de los terceros pasa todo el tiempo, siempre le sale a uno ese root que está malo, pues en ese momento usted puede ir, corregir, volver a subir la información, reemplazarlo total y no pasa nada, usted no va a tener sanción. Ahora, si ya eso pasa después de que se le haya vencido el plazo, pues ahí el tema es que usted haga un reemplazo parcial para que no reemplace total todo el archivo y pues obviamente después tenga dificultades a la hora de la liquidación de la sanción. Me pregunta Oscar que si los ingresos de facturación post irían en cuantías menores. Efectivamente, Oscar, dado que cuando tú haces facturación post, pues el típico de la facturación post, o sea, o la cualidad de la facturación post es que no identificas el tercero. Entonces, lo deberías realizar por cuantía menor. Bueno, sí, el colega nos está compartiendo también, el colega John nos está retroalimentando, nos está diciendo pues que la idea es guardar todos los soportes. Yo soy una persona que siempre guardo los acuses de recibido o le entrego al cliente toda la información, el paquete completa, los PDF, los acuses de recibido, los XML y los borradores con los que construyo la información. Eso todo queda en una carpetica debidamente archivada a fin de que, pues a fin de que obviamente se guarden los respectivos soportes en caso de una revisión, pues no tengamos inconvenientes. Bueno, entonces continuemos por acá y vamos ya en el formato 1009. Vámonos al formato 1010 y en el formato 1010 hubo un cambio súper importante. En el formato 1010, antes nosotros estábamos reportando esta información con el valor intrínseco del capital, ¿sí? Ahora ya no vamos a hacerlo más con reporte de valor intrínseco, sino que lo vamos a hacer con el costo fiscal. ¿Cuál es el costo fiscal? Pues efectivamente el aporte que cada accionista realizó a la sociedad y para eso, pues obviamente una forma fácil de ir a cruzar esta información es con el certificado de Cámara de Comercio, con el certificado de Cámara de Comercio o si ustedes tienen el papel de trabajo de un certificado de participación accionaria que esté actualizado, eso les sirve para efectivamente realizar el cruce de que la información que van a consignar en este reporte pues es la información adecuada, dado que ya no se hace, como lo veníamos haciendo hasta el año pasado, con el valor intrínseco. Ahora lo vamos a hacer con el costo fiscal. Entonces, pues, básicamente es una recomendación y pues obviamente ténganlo en cuenta a la hora de reportar esta información. Tenemos por acá el formato 1011 y en el formato 1011 pues de alguna manera les voy a compartir. Acá están todos los conceptos del formato 1011. Entonces, generalmente la forma como yo lo trabajo, eso ya es de pronto un tip mío de cómo yo lo trabajo. Yo lo que hago es que me voy leyendo concepto a concepto, ¿sí?
y voy marcando los que me aplican. ¿Por qué? Porque aquí hay cualquier cantidad de información y hay una información que efectivamente no nos aplica. Entonces, yo la puedo ir marcando de un color, por ejemplo, voy marcando todo lo que sí me aplica para cada entidad, hay que hacer esa labor, ¿sí? Para cada empresa, porque pues, cada empresa, pues obviamente es un mundo diferente, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces yo me voy validando cuáles son los conceptos, yo voy y leo, voy marcando cuáles son los que me aplican y después le hago un filtro a la información y le digo, venga, póngame solo los amarillos o bueno, de la manera que ustedes lo quieran hacer. ¿Para qué? Pues para que de pronto sea menos extenso y ahí sí ya me voy a colocar, copiar, pegar y me voy a colocarle los valores acá. ¿Contra qué cruzo estos valores? Pues la gran mayoría los estoy cruzando contra el impuesto de renta. Entonces, yo tengo que tener elaborado al menos el papel de trabajo del impuesto de renta, si me estoy anticipando a preparar esta información. Y efectivamente, si ya preparé mi impuesto de renta, pues obviamente me voy validando concepto a concepto lo que me aplica y diligenciando efectivamente esta información. Tengan en cuenta que aquí hay datos que efectivamente ya hemos reportado en otros formatos, entonces pues a la hora de ir a hacer el reporte de acá, crucen que lo que reportaron en el otro formato pues sea lo mismo que están reportando acá. Tenemos el formato 1012 y en este formato 1012 pues vamos a reportar el total de las cuentas. Generalmente, como este formato se concilia contra este renglón 33, 36 de efectivo y equivalentes, obviamente depurando el saldo en caja que no se reporta, ¿sí? Sino los saldos de cuentas de ahorro, de cuentas corrientes y de inversiones. Entonces, pues yo vengo por acá y lo reporto. Si ya tengo pues acciones y tengo pues otra cosa, pues probablemente voy a tener que también cruzarlo con el tema de lo que son las inversiones, donde efectivamente el renglón en el que haya reportado las inversiones, ¿sí? ¿Qué más tenemos acá? Generalmente se construye un papel de trabajo donde yo tengo número de cuenta, saldo de la cuenta diciembre 31, saldo en libros, saldo en extracto, que efectivamente yo revise que quedaron conciliados y que obviamente yo de mi hacer contable le coloco el pantallazo de los extractos. Bueno, eso también depende de qué tan grande es la información, del volumen de la información. Generalmente cuando estamos pues en empresas pequeñas o en las pymes, pues es relativamente fácil porque realmente no son tantas cuentas. ¿Sí? Entonces, pues construir ese papel de trabajo, efectivamente validar en esas conciliaciones bancarias que los saldos no arrastren partidas conciliatorias. Miren, tanto si ustedes se van al formato 2516, en el formato 2516 nos está diciendo que los saldos que se deben reportar son los saldos que efectivamente están en el extracto bancario. Entonces, ¿qué pasa con esas partidas conciliatorias que tenemos al cierre del ejercicio? Esas partidas conciliatorias, algunas entidades dejaron pues establecido en sus políticas contables que efectivamente se iban a hacer los ajustes y que los saldos al cierre de cada periodo iban a corresponder a los saldos en extracto. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Ya sea que lo tengan contra política contable, que eso les aplique contra política contable, o que les aplique contra el formato 2516 de lo que me está pidiendo la norma fiscal. Esas partidas conciliatorias se deben ajustar. Es decir que, bueno, voy a ponerles un poquito más grande esto. Es decir que, vamos a recordar un poquito lo que vimos cuando realizamos el taller de cierre contable y fiscal, porque pues esta fue uno
de los apuntes del taller de cierre contable fiscal, y era precisamente ese cierre de esas cuentas y que efectivamente yo tenía que ir y dejar ajustadas. Espérenme, yo voy a revisar si tengo por aquí el papel de trabajo del taller de cierre contable y fiscal para efectivamente revisemos este tema de las cuentas. Bueno, aquí tengo el papel de trabajo. Me les comparto este papel de trabajo y lo miramos rápidamente. Vamos a compartir la pantalla que no era. Esto. Bueno, entonces acá en este cierre contable y fiscal que revisábamos en este taller, revisábamos el cierre de efectivo y equivalentes al efectivo y revisábamos algunas condiciones que se nos podían presentar en los saldos de las cuentas bancarias. Entonces en esos saldos podíamos tener unas situaciones de cheques girados, de transferencias. Habían dos condiciones con el tema de los cheques que pues ya son poco comunes, pero sin embargo pues hay entidades que todavía los manejan, que era el tema de si estaban entregados, si yo efectivamente se los entregué al tercero, a mi proveedor, o si yo los tenía guardados en mi cajón, solamente emitidos, porque puede pasar también. Efectivamente, si yo giré el cheque, o realicé la transferencia, que es lo más común de lo que manejamos ahora, realicé la transferencia, la realicé el 31 de diciembre, pero por alguna razón, pues, no se debitó. El banco no la debitó, sino hasta el 2 de enero. Realmente quien tenía disponible el dinero no era el tercero, era la entidad que estaba haciendo la transferencia, que está haciendo. Entonces, realmente, si el dinero no ha salido de su cuenta, todavía le está debiendo al proveedor. Entonces, si todavía le estoy debiendo al proveedor, pues lo más natural es que yo deje ajustado mi banco y haga un reverso de ese comprobante de egreso que yo lo había hecho. ¿Usted lo puede hacer en otro documento? Sí, claro, lo puede hacer en otro documento. Lo que no está bien es que usted me vaya a ir a hacer este ajuste, este reverso con el tercero del banco. No lo puede hacer, ¿por qué? Porque usted realmente le debe al banco. No, usted no le debe al banco, usted le debe a su proveedor, porque usted a su proveedor todavía no le ha pagado, dado que usted le hizo una transferencia, pero no quedó efectiva, ¿sí? Sino hasta el 2 de enero, y es el 2 de enero cuando usted ya le pagó, pero usted a diciembre 31 todavía tenía disponible el efectivo en su cuenta y todavía le debía al proveedor. Entonces, usted no me puede ir a hacer, pues, mi recomendación es, si usted ya tiene un comprobante de egreso, no se vaya a anular su comprobante de egreso. Hágalo como un ajuste, pero ese ajuste no lo haga, por favor, por allá una cuenta transitoria que se llama partidas conciliatorias con el tercero del banco. ¿Por qué? Porque usted tiene que reportar eso, una información exógena, y entonces se va a ir usted por allá a reportar una cuenta transitoria a un tercero del banco, y el banco no le va a reportar, eso no hay cruce de información allí, porque el que le va a reportar que le debía, ¿quién es? Es su proveedor. Entonces, su proveedor es el que va a decir, venga, yo tengo una cuenta por cobrar a usted. Usted no va a tener la cuenta por pagar a ese proveedor, y entonces no va a haber cruce de información, que es la finalidad de la información exógena, y por el contrario va a reportar un error porque va a decir que usted le está debiendo al banco. Entonces, tengan en cuenta esa parte, porque de alguna manera el tema de cuando se dice el ajuste o cuando lo hacen para norma internacional, pues lo hacen de alguna manera a una cuenta que supuestamente se llama partidas conciliatorias, y lo hacen con el tercero del banco. Pero ¿qué pasa? Cuando van a hacer el reporte de información exógena, simplemente cogen toda esa información, la llevan al formato 1009 y salió. Pero están cometiendo un error. Entonces, si ustedes efectivamente tienen una situación como esta, reviertan la información, no anulen su comprobante de egreso, porque eso ya les quedó dentro de su contabilidad, este es un ajuste para el cierre, no lo anulen, pero sí vaya y hágalo en una nota contra el mismo tercero.
no con el tercero del banco, que es el error que se está cometiendo y que obviamente no solamente es un error de registro, sino que al final usted termina cometiendo el error en el reporte de información exógena. Entonces, bueno, esa es pues como la recomendación. Hay otro tema acá de las consignaciones en tránsito, de las tarjetas de crédito. Bueno, estas son pues algunas de lo que alcanzamos a mirar en ese cierre, en ese taller de cierre contable y fiscal que realizamos acá en Fácil Contabilidad. Bueno, entonces por acá recomendación entonces que no les queden esas partidas conciliatorias, reversar correctamente esas partidas conciliatorias y efectivamente los saldos que se deben reportar, que tú tienes que tener en tu contabilidad deben ser los mismos que tienes en el extracto. Lo necesitas tanto para efectos del 2516 como si lo dejaste parametrizado desde tu política contable y para el reporte de conciliación fiscal 2516. Esas son como las recomendaciones que les puedo dar en cuanto a lo que es este reporte. Si ya reportan inversiones, esas inversiones pues obviamente que estén debidamente conciliadas, ¿sí? Para que pues obviamente no tengan ningún problema. Por acá también ya empezó a aparecer, miren el tema de que está tan de moda el tema de los criptoactivos, entonces acá también ya tienen que tener en cuenta la conversión de esos criptoactivos. Hay que profundizar un poco más en ese tema, dando que es un tema tan reciente, pero si usted tiene la situación, pues profundice un poco más de cómo realizar la conversión de esos criptoactivos y efectivamente reportarlos en este reporte de información exógena, dado que ya se lo están solicitando. Bueno, por acá por último tenemos el formato 2276. En este formato 2276 pues estamos reportando prácticamente toda la información de la nómina, ¿sí? Y estamos reportando toda la información de todas aquellas personas que acogimos a la categoría de empleados. Entonces acá me deben cuadrar, pues primero aquí también la recomendación es que verifiquen que sus terceros estén bien creados, ¿sí? Que pues obviamente toda esta nómina esté conciliada, que efectivamente los datos que ustedes van a tomar sean los datos de la información de lo que efectivamente se pagó al trabajador. Recordemos que esta información se reporta pues con el ánimo de que la DIAN pueda hacer el cruce y una de las finalidades más importantes de este formato es esa información exógena que se reporta para los terceros y pues obviamente esto es una guía a la hora de que estas personas van a hacer sus declaraciones de renta para la DIAN poder hacer el cruce. Entonces, para las personas naturales, según el artículo 27 del Estatuto Tributario, ¿sí? El ingreso es el efectivamente recibido, es contra lo que efectivamente se le pagó al trabajador. Entonces, este formato se reporta con la información de los pagos, lo que efectivamente se le pagó al trabajador. Entonces, bueno, verificar que pues efectivamente la información que tienen allí a reportar sea que sean efectivamente los pagos. Por acá yo simplemente, acá en este resumen, yo cojo las cuentas del gasto, cojo los conceptos que efectivamente se pagan y el resto lo hago contra lo que son los pagos como tal, contra los pagos de cesantía, de interés de cesantía. Con esto manejo las prestaciones, las manejo directamente contra pago y pues todo lo que son los conceptos de nómina los manejo con las cuentas del gasto, dado que pues efectivamente la nómina debe quedar pagada, o sea, toda la nómina que se causa se paga. Entonces, efectivamente, lo que hago es dejarlo contra estos conceptos para poder hacer mi conciliación de cómo me debe cuadrar este formato. Por otro lado, acá también tengo la información, de todo lo que es los conceptos que me traigo desde el PIG. Entonces, desde el PIG me traigo todos esos conceptos que yo acogí a categoría empleados. Entonces, tengo acá la hojita de laborales, que son los que concilio de la nómina.
Tengo acá unos honorarios de personas que acogía la categoría de empleados y unos servicios de personas que acogía la categoría de empleados que también los voy a reportar acá dado que pueden haber pasado dos situaciones. La primera, que les apliqué retención en la fuente conforme a la tabla de rentas laborales, y la otra que no les apliqué retención en la fuente porque su base no me daba conforme a la tabla de rentas laborales. Entonces, si efectivamente yo acogía a una de estas personas, le haya practicado o no le haya practicado retención en la fuente, pues la voy a tener que reportar en este formato. Y así, pues es obviamente como se realiza de alguna manera la conciliación de estas cuentas y efectivamente pues para llegar a un resultado final. Bueno, colegas, si tienen alguna pregunta en este momento, ya para que vayamos pues como cerrando. Me dice Samuel, efectivamente si te queda algo, mejor dicho, la idea, Samuel, es que tú hagas los ajustes que son necesarios para que no haya conciliación, para que no haya partidas conciliatorias, pero entiendo que en algunas veces tenemos consignaciones pendientes de identificar. Eso es típico. Eso es típico. Y pues generalmente allí sí hay que buscar la forma como organizarlo. El tercero, pues desde mi punto de vista no sería el banco, y ten en cuenta de alguna manera que el formato 1009 se está permitiendo manejar cuantías menores, entonces pues podría ser una posible solución. Sin embargo, pues obviamente habría que conocer la cuantía y habría que conocer pues cada caso en especial para poder pues uno atreverse a dar una recomendación, pero podría ser esa una de las posibles salidas, dado que tu saldo en bancos te debe quedar cuadrado y organizado. ¿Listo? Bueno, por acá tenemos otra pregunta. Las retenciones asumidas por la empresa a una persona natural por servicios, ¿cómo se reporta? Bueno, las retenciones asumidas se convierten en gasto, ¿sí? Porque tú lo que haces es que las causas las pagas, pero la contrapartida va a una cuenta. Generalmente uno lo lleva por allá a las cuentas 5315 y por allá tienes una clasificación que se llama retenciones en la fuente asumida, ¿cierto? Entonces, lo que tú vas a hacer es reportarlo como un gasto en el formato 1001. En el formato 1001 acá tienes unas retenciones en la fuente que son practicadas. Mira, te voy a mostrar. Tienes unas retenciones en la fuente que son practicadas, mira, y acá tienes unas retenciones en la fuente que son asumidas. Lo vas a reportar aquí, en el formato 1001. Y pues obviamente si la reportas como asumida, esa persona natural no tendría derecho pues ni a que se la certifiques, ni mucho menos a que se la lleves como, se la lleve como deducción, o sea, no la va a poder aplicar porque no se la vas a certificar. Y pues la persona natural no va a tener que reportarla como ingreso porque si tú la asumiste es un gasto para ti. Realmente la persona natural nunca te la facturó ni tú se la descontaste a él, o sea, realmente ahí no tendrá incidencia con la persona natural. Es el tercero, el contribuyente tercero que asumió la retención en la fuente quien debe realizar este reporte en este formato 1001. Si es rentas laborales, bueno, la debes reportar allá, en el formato 2276, la retención en la fuente que se practicó, o lo que puedes hacer es que dado que esa retención en la fuente no se practicó, tú le reportas allá el gasto, pero acá como una retención en la fuente asumida, en el concepto 5016 puedes reportarle la retención en la fuente asumida, dado que debes tener separados los gastos, ¿no? El gasto del servicio que prestó y el gasto de la retención en la fuente asumida. Entonces, acá vienes y le reportas esa retención en la fuente que fue asumida, porque efectivamente no se la podrías reportar en el formato 2276, porque en el formato 2276 dice retención en la fuente practicada. Si la memoria no me falla, vamos a validarlo. Vamos a validarlo acá.
Este no me funciona acá, no me corre, no sé por qué. Por acá. Vamos a revisar dónde está. Retenciones en la fuente por pagos de rentas de trabajo o pensiones. Pero realmente acá no me está diciendo si es asumida o no es asumida. Sin embargo, si es asumida, pues considero que se debe reportar como un gasto en el formato 1001. Bueno, tenemos por acá más preguntas. Un empleado que es dueño del inmueble donde funciona la empresa, ese ingreso por arriendo que recibe se reporta en el formato 1001. Sí, efectivamente es un formato por arrendamiento. Supongo que si te da base le practicaste retenciones en la fuente. Ese tercero, ojo, que ese tercero debe tener RUT, ¿no? Ese tercero debe tener RUT porque una cosa es él como empleado y otra cosa es él como proveedor, por decirlo de alguna manera. Lo tienes que reportar en el formato 1001 y obviamente en el formato 1001 debe tener RUT. El formato 2276 se conciliará contra las cuentas del gasto o contra las cuentas 25 de salarios por pagar. Mira, de alguna manera la información, como tú la entiendas y como tú creas que pues obviamente es la información que tienes que tomar, está bien. O sea, algunas personas lo harán contra la cuenta 25 porque dirán, bueno, es que allá donde yo causé y donde puedo ir a verificar todos los pagos. Depende de cómo tengas tú parametrizada la información. De pronto, de alguna manera, de mi trabajo, yo ya sé que, por ejemplo, todas las cuentas que son de nómina, los salarios, el auxilio de transporte, las horas extras, las comisiones, esas son cosas que yo efectivamente se valida y se verifica que queden efectivamente pagadas. Entonces, da lo mismo si las tomo de la 25, da lo mismo si las tomo del gasto, siempre y cuando yo conozca la información y efectivamente sepa que quedó pagado, ¿sí? Pero de la manera que tú te sientas más tranquilo, pues está bien que construyas tu papel de trabajo. En el formato 10 a 11 hay valores que están en otros formatos. Sí, efectivamente. Ahí hay que repetirla y no quiere decir que esté doble. Ahí sí, efectivamente hay que repetirla. Y pues efectivamente la recomendación que yo les daba en este formato es que pues si yo ya es una información que reporté en otros formatos, pues me debe coincidir con lo que reporté en otros formatos. Pero sí es independiente de los demás formatos y pues sí hay que repetirla. Bueno, colegas, hasta aquí de pronto lo que les traje para compartirles de esta información. Eh, Les doy las gracias por dedicar este tiempo, sé que están muy ocupados. Y bueno, me queda desearles que les vaya muy bien con los reportes de información exógena, recomendarles darles un buen consejo a tiempo, no dejen para última hora, prográmense para que suban al menos una semana antes, vayan y consúltenla si efectivamente les quedó bien y si no les quedó bien, pues efectivamente vayan y hagan el reemplazo. Validen esos terceros porque es tan importante el tema de esos terceros y es donde pues es uno de los primeros focos de riesgo que tenemos. Y bueno, que les rinda muchísimo. Yo sé que están bastante ocupados con rentas. También yo me voy a terminar de trabajar formatos 25-16 porque también de mi hacer contable estoy bastante ocupada y me queda desearles un feliz descanso y que, bueno, les rinda muchísimo su trabajo. Muchísimas gracias. Alexander, compartamos los enlaces para que, pues obviamente, las personas que deseen se puedan agregar y puedan tener acceso a la información. Perfecto, Miriam. Muchas gracias de igual forma a todos por haberse conectado. Gracias, Miriam, también por compartir. Les envío el enlace para que puedan solicitar el material de la clase. Ahí les envié. Me confirman si es que lo recibieron. A ver, me parece que no se envió. Permítame revisarle. Perfecto, ahí les envío nuevamente el enlace. Ahí les envié. Ese es el enlace para que puedan solicitar el material de la clase. Para ver la grabación anterior, también las grabaciones de las
anteriores clases que hemos realizado, les comparto el enlace. O si no, pueden también buscarnos en YouTube como facilcontabilidad.com y de ahí hay una sección que dice Fácil Contabilidad Colombia y ahí tienen las grabaciones. De igual forma, les envío el enlace. Este enlace, en cambio, es de la página de YouTube de Fácil Contabilidad Colombia. Y a los que aún no forman parte de nuestro grupo de WhatsApp, les envío el enlace para que se puedan unir al grupo de WhatsApp. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias a todos por haberse conectado. Recuerden unirse al grupo de WhatsApp. Mañana o a más tardar el día lunes estaremos enviando la grabación de la clase del día de hoy. También se subirá al canal de YouTube para que lo puedan ver. Gracias, Miriam, también por haber compartido con la comunidad. Se despide Alexander de Fácil Contabilidad. Que tengan un excelente fin de semana.